esta sesión plenaria número 10, la Comisión Política ya estaría pues presentando los dos dictámenes que emanan de la reunión que tuvieron hoy y que obviamente pues constan de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 5, y el presidente también de este órgano de Estado. Así es, todo está listo ya en el Pleno Legislativo. El presidente, el diputado Ernesto Castro, ya se encuentra también acá para dar reinicio a esta sesión plenaria ordinaria número 10, que como decíamos, luego de la reunión de la Comisión Política, ha salido este dictamen con los nombres de los 5 profesionales del derecho que podrían estar ocupando ya el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Alex. Así es, estamos hablando de los profesionales Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín Martínez y Enrique Alberto Portillo Peña. Así es, ellos en la medición que se hizo justamente en la Comisión Política, la mayoría de ellos sacó 4 marcaciones en el marco de las listas, exactamente, que habían presentado los partidos políticos, y al final estos 5 nombres que has mencionado obtuvieron los 11 votos de los miembros de la Comisión Política, y es así como se da paso ya a la creación de este dictamen favorable de la Comisión, que está por ser retomado acá en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Así es, el segundo punto que obviamente también va a ser abordado es la reelección del magistrado Óscar Alberto López Jerez, y después que obviamente será nombrado como presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional para un periodo de 3 años. La elección a la que se sometió es para 9 años, pero el acuerdo es para que presida la Corte Suprema de Justicia por los próximos 3 años. Así es, recordemos que él fue electo para finalizar el periodo de la actual presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y ahora forma parte de esta nueva elección para ser electo por 9 años, tal cual lo manda la Constitución, 3 de ellos como presidente del órgano judicial, como tú ya lo apuntabas, Alex. Algo muy importante porque es una elección que realiza esta nueva Asamblea Legislativa en el marco de esta dinámica política que se está viviendo en este momento. Y que obviamente también obliga a la siguiente legislatura a revisar en ese momento determinado la continuidad o la elección de un nuevo la designación de un nuevo presidente, y es importante porque también todo el proceso se ha enmarcado dentro de un ambiente de transparencia, ha sido televisado, hemos estado escuchando, podido acompañar en este caso la reunión de la Comisión Política y estar muy al tanto de la argumentación de cada uno de los diputados miembros de la Comisión para poder llevar a cabo esta elección. De hecho, desde el momento en que cruzan las listas se da ese espacio que mucha de la ciudadanía se preguntaba cómo va a ser el momento determinante. Cada partido hizo una propuesta, 15 propuestas por cada partido político, se vota una de las listas principales, que fue la de Nuevas Ideas, pero a la hora de llegar a la comisión se discuten nuevamente, se abren y se emparejan para ver cuáles coincidían, qué nombres coincidían. Los 5 que hemos nombrado son los que tuvieron mayor coincidencia. En realidad fueron 7, y de los 7 todavía se hizo un segundo proceso en el que se designó y se votó por 5 en la elección que tú ya decías, que lograron tener 11 votos de la comisión, y obviamente pues se formaliza ya sus nombres para que formen parte del dictamen que será presentado en pocos minutos acá al Pleno Legislativo. Así es, si usted recién nos sintoniza, estamos transmitiendo todo este marco de la sesión plenaria ordinaria número 10, ya tú lo decías, entre los profesionales del derecho que han sido considerados para este dictamen favorable de la Comisión Política está la licenciada Sandra Luz Chicas, José Ernesto Clímaco, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín y por supuesto Enrique Portillo Peña, además de el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Óscar López Jerez. Así es parte de lo que vamos a ver. Obviamente lo que viene en este momento va a ser la presentación del dictamen, se votará, se dará el espacio justamente también para la discusión que se va a generar en el Pleno, obviamente con las diferentes opiniones de las fracciones legislativas que conforman la Asamblea Legislativa, y posterior se procederá a la votación nominal y pública para poder ya preparar todo y tener todo acorde a lo que establece la ley para proceder con la juramentación respectiva. Así es, la votación nominal y pública, como ustedes la han
visto en diversos momentos a través de la televisión legislativa, es aquella donde el presidente nombra al diputado y le pregunta cuál es su voto, y él puede decir a favor o en contra, justamente o abstenerse, y va uno por uno en cada uno de los 84 diputados. En este caso, repetimos, el ejercicio será entonces nombrar cada uno de los candidatos, aspirantes cabal que han sido electos, y que obviamente es sumamente importante porque ahí conoceremos en voz de cada uno de los diputados su opinión o su voto para poder ya dar por aprobado el dictamen que será presentado en pocos minutos. Son dos, hay que reiterarlo. Uno, con los 5 aspirantes que ya han sido mencionados, que van a ser nombrados como próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el segundo, que es exclusivamente de la reelección del magistrado Óscar Alberto López Jerez y su continuidad al frente de la Corte Suprema de Justicia. Así es, muchísimas gracias a usted que está en sintonía de Canal 9, la televisión legislativa de El Salvador, y que también nos sintoniza a través de Radio Legislativa y los medios digitales que le están informando de lo que está ocurriendo y que ha ocurrido durante todo este día en el marco de la sesión plenaria ordinaria número 10. Un hecho trascendental que está por ocurrir acá a la presentación del dictamen favorable de la Comisión Política, y es que tiene que ver ya con la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, una potestad que la Constitución le da, por supuesto, a la Asamblea Legislativa. Y fíjate que cuando revisamos parte de lo que ocurrió durante la reunión de la Comisión Política, uno de los puntos que llamó mucho la atención fue justamente este sistema que utilizaron para poder llegar a un acuerdo y establecer los nombres de los magistrados, de los que van a ser nombrados magistrados. Y en ese caso decía el diputado presidente que la propuesta que llevaba él era que se fuesen diciendo nombre por nombre, y que el equipo técnico también fuera elaborando un cuadro para comenzar a hacer el cruce de los datos respectivos, hacerle el conteo de las coincidencias, y con eso ya se tenía un primer filtro. Se logra ese primer filtro y luego se somete ya a una votación de los 7 para elegir a 5, que de hecho, hay que mencionarlo, algunos ya se han hecho presentes, y estamos a la espera de que se presente el dictamen y se continúe con el proceso de ley. Así es, algo muy importante a destacar es la transparencia que ha tenido todo este proceso desde finales del mes pasado, y justamente todos los lunes de este mes de junio que ha estado siendo realizadas las entrevistas para los 30 aspirantes en ese momento que buscaban ocupar este cargo. Ellos fueron entrevistados por los miembros de la Comisión Políticas en procesos abiertos, donde la población salvadoreña tenía la oportunidad de escuchar y ver todo el proceso de preguntas y respuestas que se tuvo en cada una de las entrevistas, Alex. Así es, y reiterarles, puede estar pendiente de todo lo que acontece en este órgano de Estado a través de la señal de televisión legislativa, a través de YouTube, también en el canal de la Asamblea Legislativa. Si se le dificulta o en un momento determinado, pues ustedes, su predilección, mejor leer, puede informarse a través de la cuenta de Twitter, donde se está, en este caso, detallando todo lo que va aconteciendo acá y en las sesiones plenarias respectivas, y para hoy no ha sido tampoco la excepción, ¿no? Se ha tenido el detalle completo en las redes, y la ciudadanía ha podido dar seguimiento a todo este proceso que se está realizando en este órgano de Estado. Reiteramos, cuando son ya las 11 de la noche con 20 minutos, estamos esperando justamente que se reinicie la sesión plenaria ordinaria número 10 para dar trámite a los dictámenes que emanaron de la Comisión Política, que contienen los magistrados o los candidatos que van a ser nombrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también hay que mencionarlo, están pendientes también otros pronunciamientos que se habían discutido más temprano, pero que están todavía ahí en espera de la discusión respectiva. Uno, por el 4 de julio, en la independencia de los Estados Unidos, y también por el feminicidio de Flor, que fue recientemente encontrada también por las autoridades y lo habían confirmado, y obviamente pues la Asamblea no puede hacer a un lado este caso y está dispuesta a emitir ese pronunciamiento condenando este hecho de violencia en nuestro país. Así es, un tema muy delicado y que ha sido retomado por los diputados, y estaríamos a la espera de que se pueda dar este pronunciamiento en este caso de feminicidio. Las imágenes que ustedes ven se transmiten en vivo a través de la televisión legislativa de El Salvador para el salón de lo que está ocurriendo en el Salón Azul, justamente para reiniciar esta sesión plenaria
plenaria ordinaria número 10 que ha tenido lugar desde horas de la mañana de este día martes. Así, ya se registraron, hace unos 10 minutos el diputado presidente Ernesto Castro pidió a los diputados que tomasen sus respectivos lugares y que se registraran de nuevo para poder reiniciar el sistema de asistencia y también del control de la votación. Así que ya se registraron, solo estamos pues esperando justamente que se dé el inicio. Como puede apreciar en las imágenes, la mayoría de los grupos parlamentarios de los diputados ya están ubicados y solamente se espera que arranque, que reinicie esta sesión plenaria ordinaria número 10. El punto de interés, sin lugar a dudas, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 5 propietarios y el presidente también de la Corte, que va a ser reelecto. Y hay que también mencionar que eran pendientes las elecciones de los magistrados suplentes, que si bien decían es necesario y son de suma importancia, pero para no hacer una jornada maratónica y extensa, se decide que en otra plenaria se pueda llevar a cabo esta elección. Así es, parte de los 3 puntos que se habían acordado: 1, la elección de los 5 magistrados propietarios. 2, propietarios, la reelección del presidente del órgano judicial, el licenciado López Jerez, y por supuesto el otro tema, la elección de los magistrados suplentes, que quedará pendiente para una próxima oportunidad. Y que será un ejercicio similar el que se va a llevar a cabo, ¿no? Se va a revisar listas, se pondrán en común para ver los acuerdos o los puntos en los que los diferentes partidos políticos tengan en relación a los nombres, y eso pues dará un primer filtro para saber quiénes son los que van teniendo el mayor apoyo de los grupos parlamentarios, para posteriormente también hacer otra elección, ir depurando muchísimo más y así lograr tener el listado, porque estarían pendientes 9 diputados suplentes para la próxima elección. Así es, también estaría pendiente los temas que tú ya mencionabas. Se hizo una modificación de agenda para aprobar un pronunciamiento en el marco de los 245 años de independencia de los Estados Unidos. El diputado presidente ha dado ya la señal, reinicia, lo dejamos con la señal que se genera acá en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. El diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Aquí seguimos trabajando. Con base al inciso 3 del artículo 67 del Real, solicito modificación de agenda para incorporar los dictámenes favorables número 3 y 4 de la Comisión Política, para que, con base a lo establecido en los artículos 131 ordinal 19, 173, 174 y 186 de la Constitución y el artículo 99 del Reglamento Interno de la Asamblea, este Pleno proceda al proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la designación del presidente de la Sala de lo Constitucional y presidente de ese órgano del Estado. Solamente. Sometemos a votación la petición del diputado Cristian Guevara. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 5 votos en contra y 63 votos a favor. Queda aprobada la petición del diputado. Son 63 votos. Se incorpora el diputado José Ilofio García. Someto a consideración los siguientes llamamientos. La diputada Jacqueline López en sustitución del diputado Carlos Reyes. La diputada Lidia Raquel Serrano en sustitución del diputado Jorge Rosales. El diputado Juan José Castaneda en sustitución del diputado Ricardo Godoy. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto.
Se cierra la votación. Con 78 votos a favor, se aprueban los llamamientos. Solicito a la diputada Ana Figueroa para dar lectura al dictamen número 3. Con gusto, presidente. Comisión Política, Palacio Legislativo, San Salvador, 29 de junio de 2021. Dictamen número 3. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. La Comisión Política se refiere nuevamente a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceso que se ha llevado a cabo por esta comisión. Al respecto, el artículo 173 de la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley, los que serán elegidos por la Asamblea Legislativa y uno de ellos será el presidente, estableciendo que él mismo será el presidente del órgano judicial. En el inciso segundo del artículo 174 de la Constitución, contempla que la Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cual será presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Con base a las disposiciones antes citadas, atribuciones conferidas en el artículo 131, ordinal 19 y en aplicación directa de lo prescrito en el artículo 174 de la Constitución, es necesario que el Pleno de la Asamblea Legislativa proceda a elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo constitucional de 3 años. Que mediante decreto legislativo número 3 de fecha 1 de mayo del año 2021, publicado en el Diario Oficial número 81, tomo número 431, de fecha 1 del mismo mes y año, se eligió magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia designados a la Sala de lo Constitucional y asimismo se eligió presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial, siendo una facultad que la Constitución de la República le otorga en su artículo 186 a la Asamblea Legislativa de reelegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un periodo de 9 años para integrar la Sala de lo Constitucional al magistrado Óscar Alberto López Jerez. Que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia en referencia asumió dicho cargo y lo ha desempeñado con diligencia, imparcialidad, independencia, con altos conocimientos en materia constitucional. Asimismo, se hizo acuciosa revisión de su perfil, especialmente en lo que respecta a la moralidad y competencia notorias. Se constató que cumplía con los requisitos constitucionales y legales y de manera especial su preparación académica, idoneidad, experiencia y aptitud para el cargo. Se verificó su no vinculación formal o material con ningún partido político, por lo cual se ha comprobado su capacidad para el desempeño del cargo e independencia. En razón de los argumentos antes expresados, la suscrita comisión emite dictamen favorable para elegir por un periodo de 3 años en el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional al actual magistrado Óscar Alberto López Jerez, lo que hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, unión, libertad, y firmamos la mayoría de los integrantes de la Comisión Política. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: numeral 1, que el artículo 131, ordinal 19 de la Constitución establece que es facultad de la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública, entre otros funcionarios, al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Numeral 2, que las elecciones denominadas de segundo grado es una concreción de la democracia representativa establecida en el artículo 85, inciso primero de la Constitución, manifestada en la pluralidad democrática y la representación del pueblo que existe al interior de la Asamblea. Romano 3, que la Constitución en su artículo 173, inciso primero, establece que la Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley, los que serán elegidos por la Asamblea Legislativa y uno de ellos será el presidente. Este será el presidente del órgano judicial. Numeral 4, que el inciso segundo del artículo 174 de la Constitución establece que la Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponde elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el cual será presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Numeral 5. Romano 5. Que el inciso segundo del artículo 186, también de la Constitución, establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los 2/3 de los diputados electos. Romano 6. Que mediante decreto legislativo número 3 de fecha 1 de mayo del año 2021, publicado en el Diario Oficial número 81, tomo número 431, de fecha 1 de mayo del mismo año, se eligió magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, designados a la Sala de lo Constitucional, y asimismo se eligió presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Numeral 7, Romano 7, que la Constitución de la República, en su artículo 186, antes citado, expresamente otorga la facultad de la Asamblea Legislativa de reelegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Romano 8, que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Óscar Alberto López Jerez, asumió el referido cargo y lo ha desempeñado con diligencia, imparcialidad, independencia, con altos conocimientos en materia constitucional. Asimismo, se realizó acuciosa revisión de su perfil, especialmente en lo que respecta a la moralidad y competencia notorias. Se constató además que cumplía con los requisitos constitucionales y legales y, de manera especial, su preparación académica, idoneidad, experiencia y aptitud para el cargo, así como también se verificó su no vinculación formal o material a ningún partido político, por lo cual se ha comprobado su capacidad para el desempeño del cargo e independencia. Por tanto, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decreta. Artículo 1. Reelíjase como magistrado de la Corte Suprema de Justicia para el periodo que inicia a partir del 1 de julio del presente año y concluye el 30 de junio del año 2030, al abogado Óscar Alberto López Jerez. Artículo 2. Desígnese a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para el periodo que inicia el 1 de julio del presente año y concluye el 30 de junio del año 2030 al abogado Óscar Alberto López Jerez. Artículo 3. Elígese como presidente del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional para el periodo que inicia a partir del 1 de julio del presente año y concluye el 30 de junio del año 2024 al abogado Óscar Alberto López Jerez. El profesional mencionado rindió ante esta Asamblea la protesta que establece el artículo 235 de la Constitución a efecto de tomar posesión de su cargo. El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 29 días del mes de junio del año 2021. Así leído, presidente. A discusión el dictamen y proyecto de decreto antes leído. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Seguimos trabajando para todo el pueblo salvadoreño a estas horas ya de la noche, para cumplir algo histórico: nombrar en tiempo y forma a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero, presidente, en esta oportunidad mi intervención es únicamente para que lo someta usted a votación lo siguiente. He estado leyendo detenidamente el contenido del dictamen número 3 que se le ha dado lectura, el cual propone la Comisión Política se reelija al magistrado López Jerez por un periodo de 9 años, obviamente, porque sería una reelección que se está planteando en el dictamen. Sin embargo, este servidor considera necesario corregir una imprecisión, y lo voy a explicar, presidente, en el siguiente sentido. El magistrado López Jerez
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue nombrado magistrado del periodo 2015 al periodo 2024. Es decir, al magistrado López Jerez le faltan 3 años para cumplir el mandato para el cual fue nombrado. Cuando asume la presidencia, el magistrado López Jerez es la presidencia y es propuesto para la Sala de lo Constitucional, ese es la vacante o es el puesto que queda. Por lo tanto, presidente, estoy proponiendo que se corrija las imprecisiones siguientes. Que se establezca que el magistrado López Jerez finaliza su periodo para el cual fue electo hasta el año 2024. Ese es como punto número 1. Como punto número 2, que es conveniente, presidente, que este órgano de Estado únicamente designe al referido funcionario a la Sala de lo Constitucional por el periodo que le falta para finalizar su elección, es decir, para los próximos 3 años. Y adicionalmente a eso, presidente, le solicito que se pueda corregir también que se elija él como presidente del órgano de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, por el plazo que define la misma Constitución en su artículo 174, inciso 2, que me voy a permitir leerlo. La Sala de lo Constitucional estará integrada por 5 magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cual será presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Es decir, esto va aunado y va fundamentado también, presidente, con el artículo 131, que me lo voy a permitir leerlo, el artículo 131 de la Constitución de la República, establece en su numeral 19 lo siguiente: elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrado de la Corte de Cuentas, fiscal general de la República, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Por lo que esta Asamblea Legislativa, por mandato constitucional, estamos legitimados para realizar esta designación. Por lo tanto, en ese sentido, nuevamente reitero que este servidor considera que hay que corregir esta imprecisión para que se designe al magistrado López Jerez a la Sala de lo Constitucional y para que se nombre presidente de la Sala de lo Constitucional y obviamente presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo dejo a vuestra consideración, presidente. Muchas gracias. Esta presidencia le solicita que envíe por escrito su propuesta antes de someterla a consideración del Pleno. Tiene la palabra el diputado René Portillo Cuadra. Muchas gracias, presidente.
nosotros como fracción legislativa de Arena no vamos a acompañar con nuestros votos para la reelección del magistrado López Jerez, porque el 1 de mayo él aceptó ser sustituto de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que fue destituido de forma ilegal. Y respetando el debido proceso, fue separado de su cargo sin haber sido oído y vencido en juicio, sin habérsele dado la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hicieron. El 1 de mayo se le dio un golpe a la independencia de poderes de nuestro país. Pero además de eso, lo que acabamos de escuchar, que no lo comprendió nadie, porque es difícil explicar cuando se miente, es gravísimo, porque el magistrado López Jerez fue efectivamente electo el 2015 para 9 años y su periodo termina el 2024. Pero en el dictamen que se acaba de leer lo nombran hasta el 2030. Es decir, le dan 6 años más como magistrado de la Corte, sin estar en una lista propuesta ni por la FEDAES ni por el Consejo Nacional de la Judicatura. O sea que lo van a hacer magistrado por 15 años. Eso es inconstitucional. No hay ningún artículo en la Constitución que diga que a un magistrado se deba de elegir por 15 años por decreto legislativo, sin ser propuesto por el mismo mecanismo que a la carrera leyó el diputado que me antecedió. Hay que ser claro en este tema. Nosotros no estamos reprochando la capacidad técnica, académica o la idoneidad del magistrado López Jerez, sino el abuso en la interpretación de la Constitución y de la ley que quiere hacer esta mayoría legislativa. Esa es la razón por la cual nosotros votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Yo creo que la gran mayoría comprendimos perfectamente lo que el diputado Caleb Navarro propuso. Y es que el magistrado Óscar López Jerez, su periodo tanto de presidente como de magistrado, vence el 2024. Eso creo que lo entendimos. Hay que estar atentos, creería yo, a lo que se dice por parte de los colegas. Nosotros sí vamos a votar a favor de la reelección del magistrado López Jerez, porque estamos convencidos de lo que se actuó el 1 de mayo es en base a la Constitución. Tanto es así que esta sala, la que está en este momento, Sala de lo Constitucional, ha sido receptora de muchos recursos de inconstitucionalidad, de amparos por toda la comunidad jurídica, incluso de diputados. Cuando diputados de esta asamblea llegan a esta sala a interponer recursos, están reconociendo la legitimidad de lo actuado por la Asamblea Legislativa. Esto entre otras cosas. Es una facultad que tenemos como Asamblea Legislativa el poder utilizar el 186, donde nos da la posibilidad de poder destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que sucede es que nunca se había hecho, nunca se había realizado. Yo considero más ilegítima la actuación de la sala anterior con respecto a la constitución de esta sala. Se inventaron
procesos que no existen, como una tercera votación, por ejemplo, para aprobar un crédito. Esa era una suficiente causa para poderlos destituir, actuar no de acuerdo a la Constitución, interponer intereses gremiales, sectoriales o de grupos de poderes fácticos en el país y no la salud de los salvadoreños. Eso es grave, realmente las cosas se dieron y se han permitido dar, que se tuviera una mayoría contundente en este pleno para poder actuar, para poder corregir muchas cosas que en el país no estaban bien. Y con mucho respeto lo digo, yo conozco a los anteriores magistrados, pero se equivocaron en su actuar. No sé por qué, porque son muy capaces, muy profesionales, pero algo pasó en el camino que los hizo actuar de manera incorrecta a juicio mío. Dicho esto, nosotros, presidente, estamos de acuerdo con la propuesta. Hoy me voy a permitir hablar del magistrado López Jerez, una persona a quien yo conozco muy bien, persona íntegra, con mucho conocimiento, con mucho profesionalismo, un abogado de muchos años ya en el ejercicio libre de la profesión, y lleva ya 6 años de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con las credenciales necesarias, para poder seguir siendo el presidente de la Asamblea. Yo quiero agradecerle a él también el hecho de que haya aceptado el 1 de mayo dirigir la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, porque cualquier otro no hubiera aceptado el reto o no hubiera aceptado la decisión de la Sala. Era voluntario aceptar y decir, sí, voy a aceptar ser presidente, o decir, no, miren, en eso yo no me voy a meter, porque puede ser un problema para mí. Pero él decidió aceptar el mandato de esta Asamblea Legislativa, que es tan legítima como ninguna otra asamblea en este país, que ha tenido este país. Los cambios en este país no comenzaron el 1 de mayo, comenzaron el año 2019, con la llegada del presidente Nayib Bukele. Esta asamblea comenzó, no el 1 de mayo, alguien decía el 1 de mayo, no fue el 1 de mayo que el pueblo depositó su confianza en esta Asamblea Legislativa, fue a partir del 28 de febrero, el día de las elecciones, que la población depositó su confianza en la Asamblea Legislativa. Y ha depositado una confianza importante en el partido Nuevas Ideas. Hemos coincidido con ellos, como Gana y otros partidos políticos, alrededor de 5 personas. Y hemos coincidido en la presidencia del licenciado López Jerez. Así es que yo quiero reiterar nuestro apoyo, nuestros votos de respaldo a la decisión que estamos tomando, y que para nosotros pues queda muy claro lo que ha expuesto el diputado Calnet Navarro, y creo que era oportuno mencionarlo, decir hasta cuándo llega el mandato del presidente de la Corte Suprema de Justicia y su mandato como magistrado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidente. Colegas, diputados, ya el pueblo salvadoreño a esta hora, probablemente muchos ya están descansando, ya están dormidos. Y mañana la población se dará cuenta lo que esta Asamblea Legislativa está haciendo una vez más en un nuevo madrugón. Esos madrugones que tanto cuestionaron son de los que ahora están haciendo uso para atropellar las leyes, la institucionalidad y los derechos consagrados por la misma Constitución. Porque lo que hoy están haciendo
Es una violación clara a la Constitución de la República, porque esta Asamblea Legislativa, o la mayoría de esta Asamblea Legislativa, hoy está eligiendo a más de un tercio de la Corte Suprema de Justicia, que por ley le corresponde elegir a cada legislatura. Hoy ustedes, en vez de elegir un tercio que equivale a 5 magistrados, van a elegir 6. Eso es una violación clara a todo el procedimiento y a la misma Constitución, a la que dijeron en la mañana que defendían. Pero es necesario también decirle a la población que sin duda el día de mañana va a enterarse y va a darse cuenta de lo que aquí sucedió, que esto que están haciendo ahora es la continuidad del golpe que le dieron al órgano judicial y específicamente a la Sala el 1 de mayo. Como lo decía hace un rato, es la consumación del golpe, con el afán de la concentración total del poder. ¿Para qué o en favor de quién esa concentración del poder? La población se preguntará. ¿Y esa concentración del poder en favor de quién se utilizará? ¿Será la población salvadoreña, la ciudadanía, la que una vez más, por esa decisión, por ese voto de 63 o 64 diputados o cuantos más se le sumen, quien quedará desprotegida, que no tendrán a quién acudir cuando sus derechos sean vulnerados, violentados por otro órgano de Estado o por sus funcionarios? Porque aquí se ha roto la independencia de poderes y son ustedes los que van a votar por estos magistrados, por este presidente, los que han roto la institucionalidad y la independencia de los poderes. Y cuando ustedes mismos u otro funcionario atropelle la dignidad de la ciudadanía, ahí estará la Sala, ahí estará la Corte Suprema de Justicia para blindarlos. Eso es lo que se busca con esto. Y solo voy a ponerles un ejemplo. Al funcionario que ahora eligen como presidente de la Sala y de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los promotores que hace unos días en la Corte Suprema de Justicia promovió la revocatoria de extradición de criminales solicitados en otro país. ¿A quién defienden? Una no quisiera pensar que ese también es un pacto con las pandillas y es un pacto con los criminales. ¿Y dónde queda la defensa de la población salvadoreña? ¿Dónde queda la institucionalidad? Si lo que se busca es favorecer la impunidad, si lo que se busca es tener un tribunal de justicia que responda a intereses personales, individuales, de sectores o de grupos que están en el gobierno, que ya como lo han hecho aquí, a través de leyes que favorecen la impunidad, o lo que se menciona de posibles funcionarios que aparezcan en una lista por ahí y tener un sistema o un tribunal de justicia que pase de lado todos esos acontecimientos.
Eso es lo que se está buscando ahora. Y a eso se le está apostando con esa elección. Nosotros no vamos a votar, al contrario, vamos a votar en contra de este proceso tan nefasto para la vida democrática institucional del Estado de Derecho en nuestro país, pero principalmente por la garantía y los derechos de la ciudadanía que ahora en sus manos se van a ver vulnerados. Sin duda, totalmente de acuerdo que sin duda este es un evento histórico, porque ustedes van a pasar a la historia como los mayores violadores de la Constitución de este país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Jorge Castro. Gracias, presidente. Realmente al ver este tipo de discusiones que genera la oposición, realmente me quedo con la boca abierta. Al principio creía que no entendían, pero después fácilmente pude ver que estamos ante discursos preelaborados. Si ustedes se fijan, los discursos de ambos, del doctor Portillo Cuadra y de la compañera diputada, realmente reflejan que ellos habían preparado un discurso ajustado a porque no sabían de la corrección que iba a dar el diputado Caleb. Y entonces ellos han mantenido el mismo discurso. Lo único que el pueblo salvadoreño debe ver, la falta clara de capacidad y de idoneidad en cada cargo de los de la oposición, porque ni siquiera pueden reajustar su discurso a la realidad. Lo que dijo el compañero Caleb es fácil. Miren, déjenme explicarles. El magistrado López Jerez ya es magistrado y le falta a su plazo 3 años, porque él ha cumplido 6 de los 9 para los cuales fue elegido en el 2015. Esa es la corrección que está dando Caleb. Y está pidiendo claramente que no se le nombre magistrado, óiganlo bien, porque ya es magistrado. Por eso está pidiendo que se le designe y que se le nombre como presidente de la sala, por ende del órgano de la Corte Suprema. Miren, es que cuando uno ve este tipo de exposición, yo lo puedo entender de algunos diputados, pero cuando alguien es doctor en leyes y realmente deja claramente ante la población y ante nosotros que no ha entendido o que no puede reajustar su discurso para poder argumentar algo creíble y engañar a la población como lo han hecho por años y años históricamente, realmente uno comprende que todos estos años han andado más perdidos y que siguen perdidos, que siguen sin conectar con lo que realmente está pasando aquí. Y yo insisto, debe ser triste ver cómo se deshace todas esas estructuras nefastas que han edificado a través de los años. Y entonces no les queda más que mentir y mentir. Y en esa mentir dejan expuestas su falta de idoneidad. Miren, el artículo 131, ordinal 19, relacionado con el 186 de la Constitución, establece, y es innegable, la facultad que tiene esta Asamblea en la articulación del órgano judicial. Eso es lo que está sucediendo aquí. Estamos nombrando 5 magistrados. Eso es lo que va a pasar posteriormente. Pero estamos corrigiendo un dictamen de la comisión. Ese dictamen de la comisión no es obligatorio para el Pleno. Y lo que ustedes están viendo de parte de Caleb
es una corrección a ese dictamen. ¿Para qué? Para poder respetar el principio de legalidad. ¿Para qué? Para poder hacerlo justo. Porque había un error involuntario. Entonces, déjenme explicarles a los de la oposición, y probablemente, como no ponen atención, por eso es que no entienden. No se está eligiendo 6 magistrados, porque uno, el magistrado López Jerez, como ustedes mismos lo dijeron, ya es magistrado y le faltan 3 años para dejar de ser magistrado. Nada más se está designando y se está nombrando. Eso es básicamente lo que se está haciendo. Y jurídicamente, óigalo bien, el vehículo jurídico para hacerlo está establecido en los artículos que ya leímos. Cuando los diputados no entendemos del área jurídica, entiendo yo que nos hacemos asesorar de nuestros asesores, valga la redundancia. Pero yo creo que aquí ni eso ocurre. Pero algunos diputados que han estudiado leyes, y temprano en la mañana oí donde había una invitación al gremio de abogados a hacer lo correcto, yo insisto, creo que la oposición debería de empezar a hacer lo correcto, debería de empezar a conectar con el pueblo. Creo que no entienden cómo hacerlo. Déjenos darles el ejemplo. Aprendan de nosotros, porque nosotros sí sabemos cómo conectar con el pueblo. Y eso se lo demostramos el 28 de febrero. Cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones, lo hacemos en representación del pueblo. Cada uno de nosotros forma parte del pueblo. En ese porcentaje ejercemos una representación directa. Y eso es lo que sucede en la democracia. Dicen que lo que queremos es centralizar el poder. No han entendido. No han entendido que lo que ocurrió el 1 de mayo sencillamente fue totalmente legítimo. Ya se les explicó. Pero ese cristal a través del cual ven las cosas lo tienen nublado de tantos años de historia de ir en contra del pueblo. No entienden lo que pasa acá. No entienden que jurídicamente es viable y no entienden que estamos tomando decisiones por el pueblo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Buenas noches nuevamente. Yo creo que desde el principio, y he hablado en nombre de todos mis compañeros, dije que la bancada CIAN siempre íbamos a hacer lo justo, lo legal y lo correcto. Y eso lo he repetido en todas las veces que he podido. Primero se ha hecho en tiempo y forma el trabajo de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ya nos pasamos 4 minutos, le fallamos al pueblo salvadoreño. Antes eran días o semanas. Estamos respetando la potestad que se nos ha otorgado de elegir a solo 5 magistrados. Solo 5, que tenga la certeza el pueblo salvadoreño que se está eligiendo solo 1/3 de la sala tal como se nos faculta. Que se está respetando el periodo original del magistrado Óscar López Jerez, que vence en el 2024. No estamos dándole más años, no estamos dando un periodo de 15 años como se ha mal informado aquí. Le estamos dando de esta manera certidumbre al país. Y porque estamos respetando el proceso original concebido para la renovación de la Corte, que por cierto hace unos años, en el 2012,
estas anteriores legislaturas crearon situaciones atípicas, anómalas, en ese su intento constante de manosear a la Constitución. Y por lo tanto estamos ahora regularizando este desorden que se generó en antiguas legislaturas. Y por más que digan que estamos violando la Constitución, cualquiera puede agarrar nuestra máxima ley y leer el artículo 131, ordinal 19, y leer el artículo 186, y nos vamos a dar cuenta que, como repito, estamos haciendo lo justo, lo legal y lo correcto. Así que, presidente, le solicito dos mociones. Una es que se vote por la corrección que solicitó el diputado Caleb Navarro, para que quede constancia de este ajuste al dictamen que venía de la Comisión Política, y que pasemos finalmente a la designación del magistrado que será presidente del órgano judicial. Solamente, presidente. Quienes estén de acuerdo: 1. Que el magistrado Óscar López Jerez finalice su periodo para el cual fue electo en el 2024. 2. Que es conveniente que este órgano de Estado únicamente designe al referido funcionario a la Sala de lo Constitucional por el periodo que le falta para finalizar su elección, es decir, para los próximos 3 años. Y 3. Que se elija como presidente del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional por el plazo que define la misma Constitución en su artículo 174, inciso segundo. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 64 votos a favor. Se aprueban las modificaciones al decreto. Por tanto, el decreto queda de la siguiente manera. Artículo 1. Desígnese a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para el periodo que inicia el 1 de julio del presente año y concluye el 30 de junio del año 2024 al abogado Óscar Alberto López Jerez. Artículo 2. Elígese como presidente del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional para el periodo que inicia a partir del 1 de julio del presente año y concluye el 30 de junio del año 24, al abogado Óscar Alberto López Jerez. No habiendo más intervenciones en el uso de la palabra, se somete a votación el dictamen y proyecto de decretos leídos. Procedemos de conformidad a lo establecido en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución a la votación nominal y pública del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional, al abogado Óscar Alberto López Jerez.
Sometemos a votación el dictamen número 3. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 19 votos en contra y 64 votos a favor. Queda aprobado el dictamen número 3 de la Comisión Política. Solicito a la diputada Elisa Rosales proceder a dar lectura al listado de la votación nominal y pública. Con gusto, presidente. Asamblea Legislativa. Lista de asistencia para elección de funcionarios, 30 de junio 2021. Nombre de funcionario, Óscar Alberto López Jerez. Periodo de elección 1 de julio de 2021 hasta 30 de junio de 2024. Ernesto Alfredo Castro Aldana. A favor. Sueci Beverly Callejas Estrada. A favor. Rodrigo Javier Ayala Claros. A favor. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete. A favor. Elisa Marcela Rosales Ramírez, a favor. Numan Pompilio Salgado García, a favor. José Serafín Orantes Rodríguez, a favor. Reinaldo Alcides Carballo Carballo, a favor. Gerardo Balmore Aguilar Soriano, a favor. Walter Amílcar Alemán Hernández, a favor. Francisco Eduardo Amaya Benítez, a favor. Dina Yamilet Argueta Avelar, en contra. Romeo Alexander Auerbach Flores, a favor. Rodrigo Ávila Avilés, en contra. José Vladimir Barahona Hernández, a favor. Yolanda Anabel Belloso Salazar, en contra. Carlos Germán Bruj Cornejo, a favor. Ana Marisela Canales de Guardado, a favor. Raúl Neftalí Castillo Rosales, a favor. Jorge Alberto Castro Valle, a favor. Suni Saraí Cedillos de Interiano, a favor. Salvador Alberto Chacón García, a favor. José Raúl Chamagua Noyola, a favor. Walter David Coto Ayala, a favor. Ana Magdalena Figueroa Figueroa, a favor. Luis Armando Figueroa Rodríguez, a favor. Rubén Reinaldo Flores Escobar, a favor. Lorena Joana Fuentes de Orantes, a favor. Edgar Antonio Fuentes Guardado, a favor. Marleni Esmeralda Funes Rivera, en contra. Eric Alfredo García Salguero, a favor. José Ilofio García Torres, a favor. Francisco Josué García Villatoro, a favor. Dania Abigail González Rauda, a favor. Francisco Alexander Guardado Deras,
A favor. Jaime Dagoberto Guevara Argueta. En contra. Cristian Reinaldo Guevara Guadrón. A favor. Iris Ivonne Hernández González. A favor. Jonathan Isaac Hernández Ramírez. A favor. Mauricio Roberto Linares Ramírez. En contra. José Francisco Lira Alvarado. En contra. Norma Idalia Lobo Martel. A favor. Ángel Josué Lobos Rodríguez. A favor. Reinaldo Antonio López Cardosa. A favor. Saúl Enrique Mancía. A favor. Felipe Alfredo Martínez Interiano. A favor. Samuel Aníbal Martínez Rivas. A favor. Sandra Yanira Martínez Tobar. A favor. Edgardo Antonio Meléndez Mulato. A favor. Aronet Rebeca Mencía Díaz. A favor. Juan Carlos Mendoza Portillo. A favor. Cruz Evelyn Merlos Molina. A favor. Caleb Neftalí Navarro Rivera. A favor. Mauricio Edgardo Ortiz Cardona. A favor. Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar. Ausente. Silvia Estela Ostorga de Escobar. En contra. Marcela Balbina Pineda Erazo. A favor. René Alfredo Portillo Cuadra. En contra. Catherine Alexia Rivas González. A favor. Marta Angélica Pineda de Navas. A favor. Ricardo Humberto Rivas Villanueva. A favor. Herbert Azael Rodas Díaz. A favor. Juan Alberto Rodríguez Escobar. A favor. Estuardo Ernesto Rodríguez Pérez. A favor. Héctor Leonel Rodríguez Uceda. A favor. Rosa María Romero. En contra. Alberto Armando Romero Rodríguez. En contra. Héctor Enrique Sales Salguero. A favor. Denis Fernando Salinas Bermúdez. A favor. Rebeca Araceli Santos de González. A favor. Edwin Antonio Serpas Ibarra. A favor. William Eulises Soriano Herrera. A favor. José Asunción Urbina Alvarenga. A favor. Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado. En contra. John Tennant Wright Sol. En contra. Amílcar Giovanni Saldaña Cáceres. A favor. Zenaida del Carmen Benítez López. A favor. Andrés Alonso Muñoz Ramírez. A favor. José Guillermo Portillo Bonilla. En contra. José Jesús Villanueva Andrade. En contra. César Enrique Reyes Guevara. En contra. Jacqueline Guadalupe López Vázquez. En contra. Lidia Raquel Serrano Acosta. En contra. Juan José Castaneda Saldaña. En contra.
Presidente, tenemos 64 votos a favor, 19 en contra y una ausencia. Gracias, diputada. Con una ausencia, 19 votos en contra y 64 votos a favor, queda designado como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional el magistrado Óscar Alberto López Jerez. Para el periodo que inicia el 1 de julio del presente año y concluye el 30 de junio del año 2024. Vamos a proceder en estos momentos a la juramentación del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Presidente. Bienvenido. Abogado Óscar Alberto López Jerez. Protestáis, bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndonos a sus textos cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que os impone el cargo, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Sí, protesto. Si así lo hiciereis, la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo de magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado presidente del órgano judicial y magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional para el periodo que inicia el 1 de julio del 2021 y concluye el 30 de junio del año 2024.
Que Dios lo bendiga y felicidades. Gracias, presidente. Debemos de continuar con la plenaria.